Buenos días, familia. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos, los que están aquí con nosotros y todos los que nos acompañan en vivo desde sus hogares. Dios les bendiga. Y pues es el Día de las Madres. Una vez más, feliz Día de las Madres a todas las que nos acompañan, todas las que nos están viendo aquí en vivo. Y mi mamá va a ver la transmisión más tarde. Así que mamá, Dios te bendiga. Feliz Día de las Madres. Gracias por aguantarme. Gracias ah, por tus oraciones, mamá. Que no te dites por vencida conmigo y clamaste al Señor hasta que me alcanzó y aquí nos tiene, mamacita. Así que doy gracias a Dios por tu vida. Y damos gracias a Dios por las vidas de todas las mamás. Gracias por todo lo que hacen. Son especiales, la verdad. Y queremos dar honra a quien honra merece, dice la palabra de Dios. Y si algo, mamás, ustedes son dignas de ser honradas por todo lo que ustedes hacen. Entonces, queremos... ah, antes de entrar al estudio, quiero orar. Hay varias peticiones que nos han entregado y esto es parte del culto, del propósito de nuestras reuniones para orar. Así que vamos a pasar un tiempo en oración. Uh, Les voy a decir las peticiones que me han dado y vamos a estar orando. Vamos a orar por protección para los abuelitos del asilo del Buen Samaritano, allí con nuestro hermano Juan Vázquez, protección para ellos. Parece que hay 2 asilos donde se contagiaron con el coronavirus y cerraron los asilos. Y nuestro hermano Juan pide oración para protección para los abuelitos allí. Sabemos que son los más vulnerables. Protección para los trabajadores que pues ellos entran y salen para cuidar de los abuelitos, y también por el regreso de la esposa de nuestro hermano Juan. Ella está en Veracruz atendiendo a su hermano y ahora no, no puede regresar, está difícil para ella regresar. Entonces vamos a orar por esto. También vamos a orar por nuestro hermano Bernardino. Ha estado enfermo, gracias a Dios va mejorando, así que vamos a orar por él, por su salud. Y también vamos a orar por nuestro hermanito Teo García. Mañana, gracias a Dios, lo van a estar operando y que sea una operación, una cirugía exitosa para él. Y vamos a estar orando también por una hermana nos pidió que oráramos por una situación que está pasando en San Pedro Chayuco, en Oaxaca. Parece que se han levantado en armas, hay problemas allí, civiles, y orar por la iglesia que se encuentra allí y por protección por esa situación que está pasando allá. Así que vamos a orar, hermanos. ¿Listos? Vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Él es fiel. Pablo nos dice que no nos afanemos por nada, sino que presentemos todas nuestras peticiones, nuestros ruegos delante del Señor con acción de gracias, y la paz de Dios llenará nuestros corazones. Así que, Padre, sabemos que estamos delante de ti y te damos gracias, Dios, por este privilegio que tú nos das de poder orar, de poder tener comunión contigo, de traer todas nuestras cargas, de traer toda petición, Señor, y intercesión, Señor, delante de ti, sabiendo que tú escuchas a tu iglesia, que tú escuchas a tus hijos. Y hay mucho por qué orar, Señor, pero queremos honrar estas peticiones. Queremos pedirte por protección, Señor, por los abuelitos allí en el Buen Samaritano, por mi hermano Juan, por todos los trabajadores que sirven allí a estos abuelitos. También que los protejas, Señor, y que los guardes, Señor, de cualquier contagio, Señor. Sabemos que son los más vulnerables y pedimos, Dios, una protección tuya, tu protección sobre ellos y todos los asilos, Señor, que están en este valle y en todas partes del mundo. Y Padre, también queremos pedirte por nuestra hermana Lupita, Señor, que tú acomodes el tiempo preciso cuando ella pueda regresar y estar en casa con nuestro hermano Juan. Pedimos también tu protección, tu cuidado sobre ella. Y Padre, queremos darte gracias por nuestro hermano Bernardino que está recuperándose.
de su salud. Gracias, Dios, que está mejorando, y pedimos que lo restaures completamente, Señor, para que pronto pueda estar aquí acompañándonos y disfrutando juntos el alabanza, la adoración y el estudio de tu palabra, Señor, en tu presencia, Dios. Y pedimos también por nuestro hermanito Teo García. Mañana lo van a intervenir, Señor. Pedimos que la operación salga exitosa. Tú sabes todo el dolor que este jovencito está sufriendo por este accidente, y esta cirugía le va a traer alivio, Señor, de todo ese dolor crónico que él está experimentando. Y pedimos que guíes a los doctores, que les des la sabiduría, y que él pueda esta cirugía sea favorable para él, que sea exitosa, Señor. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, Señor, sabiendo que tú estás al tanto de todo. Y, Señor, también te queremos pedir por esta situación en Oaxaca, en San Pedro Chayuco. No sé exactamente los detalles, hay violencia, se están levantando en armas, y Padre, pedimos una protección, Señor, divina sobre tu iglesia, y que en medio de todo esto, Señor, tu cuidado esté sobre ellos, y que tu luz brille a través de ellos en medio de todo este violencia y todo esto que está pasando allí. Gracias, Dios, que nos podemos reunir el día de hoy. Gracias que podemos estudiar tu palabra, Señor, y gracias de nuevo por las mamás. Pedimos tu bendición sobre ellas, la bendición sobre el estudio de tu palabra esta mañana, y gracias, Dios. Gracias por tu iglesia. Gracias por los que pueden venir, gracias por los que están viendo en vivo. Señor, bendícelos a todos, Señor, hoy, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, por favor. Amén. Ok. Pues no tengo un mensaje para el Día de las Madres. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis, capítulo 16. Vamos a estar viendo las últimas 7 juicios de Dios, las 7 copas de la ira de Dios. Ya vimos los 7 sellos, las 7 trompetas, y ahora vamos a ver los últimos 7 juicios, que son las 7 copas del furor de Dios. Y el título de este estudio, de este capítulo 16, es Verdadero y justo son tus juicios. Así que les voy a pedir que abran su Biblia allí en capítulo 16, y normalmente leo toda la porción que vamos a estudiar. Son 21 versículos. Voy a leer solamente el verso 1, y vamos a entrar en nuestro estudio, y luego de ahí vamos a ir estudiándolo verso a verso. ¿Están listos? Ok, dice así la palabra del Señor. Verso 1, capítulo 16. Oí entonces una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles: vayan y derramen en la tierra las 7 copas del furor de Dios. Ahora, nosotros sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, es un libro de esperanza, de esperanza viva. Es un libro que nos revela el mensaje de salvación de Dios para el mundo. Nos revela el Evangelio. Y es un libro que está lleno de mensajes de consuelo, de gozo, de paz, del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero también es un libro que está lleno de juicios, del juicio de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, este libro está lleno de juicios. Y eso es lo que tenemos aquí en el libro de Apocalipsis. Aquí tenemos el juicio de Dios que viene sobre el mundo que ha rechazado su Hijo, que ha rechazado su salvación, que ha rechazado su amor. Pero vemos aquí que aún en medio de todo este juicio, en medio de la revelación del juicio de Dios, hay un mensaje de consuelo para nosotros los cristianos, aún cuando estudiamos sobre los juicios de Dios. No son muy agradables,
pero en ellos hay consuelo para nosotros. Recuerden que este libro fue escrito no solamente para consolar y animar a la iglesia del primer siglo, esa iglesia que estaba sufriendo una fuerte persecución por el Imperio Romano. Esta carta también fue escrita para consolar y animar a todos los cristianos de todos los tiempos. Es para traer consuelo a tu corazón y a mi corazón. Y para animarnos. Y necesitamos ser animados. Estamos en un tiempo donde la iglesia necesita seguir animada, necesita ser animada y fortalecida y consolada. Ahora, Jesús de aquí le mostró a Juan el futuro en visiones. Y le dijo a Juan, escribe estas cosas. Y las escribió Juan, y tenemos aquí el libro de Apocalipsis para que la iglesia supiera lo que le espera a todos los enemigos de Dios. Para que la iglesia supiera que Dios no iba a tener al culpable por inocente. Para recordarle a la iglesia que toda injusticia, que todo maltrato, cada muerte de sus santos iba a ser vengada. Para recordarles que todo pecado y todo pecador no arrepentido y Satanás van a recibir lo que ellos merecen. ¿Ves? El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo glorificado, ejecutando su juicio sobre un mundo que ha rechazado su amor y su salvación. Un mundo incrédulo que ama el pecado. Un mundo que ama la mentira y la maldad. Y Dios, hermanos, Él odia el pecado. Él odia la incredulidad. Él odia la maldad y Él odia la mentira. Y Él odia todas estas cosas porque Él ama la justicia, Él ama la fe, Él ama el bien, Él ama la verdad. Y por eso Él tiene que juzgar, Él tiene que castigar el pecado. Muchos pueden leer el libro de Apocalipsis y ver todos estos juicios y llegar a la conclusión de que Dios es demasiado severo. No, Dios es demasiado exagerado. Dios es injusto. ¿Por qué hace estas cosas? Pero la verdad es que Dios no es injusto. Sus juicios no son demasiado exagerados. Dios es santo, hermanos. Él es santo y por eso verdaderos y justos son sus juicios. Y hemos llegado a los últimos 7 juicios de Dios que vienen sobre este mundo. El domingo pasado vimos en el capítulo 15 la introducción a las 7 copas de la ira de Dios. En el verso 7 del capítulo 15, ahí en sus Biblias, vimos que uno de los 4 seres vivientes le da a los 7 ángeles 7 copas llenas del furor de Dios. Ahora, esta palabra llenas en el griego tiene un significado algo muy interesante. Significa aumentar. Y nos pinta una imagen como de una presa que está bajo presión y que está a punto de estallar porque la agua está aumentando. Y esta es una buena descripción de la ira final de Dios en estas copas. Ven, desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, la ira de Dios ha estado en contra del pecado y en contra de los pecadores. Y con el pasar del tiempo, esa ira se ha estado aumentando y aumentando y aumentando. Y la gracia y la misericordia y la paciencia de Dios han servido como una presa que han estado deteniendo este furor sobre toda la humanidad. Y aquí en el capítulo 16 vemos que esa presa va a estallar. El furor de Dios va a caer sobre el mundo como una ola del mar. Por toda la historia de la humanidad, Dios en su ira se ha acordado de su misericordia. Pero aquí ya no hay misericordia. Aquí su furor va a explotar. Su ira aquí no viene mezclada con misericordia. Juan nos dijo en el capítulo 14 aquí de Apocalipsis, en el verso 10, Él nos dijo,
él dijo estas palabras: ahora van a beber del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Ira pura, sin misericordia. Ahora, en el capítulo 15 vimos la introducción a las 7 copas, pero ahora en el capítulo 16 vamos a ver la ejecución de estas 7 copas. Ahora, muchos estudiosos creen que estos 7 juicios, estas 7 copas, van a ser una tras otra. Vemos que los otros juicios fueron derramados sobre el mundo en un espacio como de 7 años. Pero aquí, cuando estas 7 copas, estos juicios se van a ejecutar, van a ser, muchos creen que en un espacio muy, muy corto, tal vez 1 día, 2 días, 3 días, que van a ser una tras otra, como una ráfaga, ta, 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 ta. Y va a traer el fin, y esto le va a dar esto va a darle lugar a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene montado en caballo blanco, en poder y en gloria, y toda su iglesia viene con él. Entonces vemos el verso 1, son 21 versículos. Mucho de lo que vamos a ver aquí, de nuevo, hay algunos que tratan de explicar la ciencia, o cómo esto puede ser posible de una manera científica, o tratan de explicar estos juicios de esa manera. Yo no lo voy a tratar de explicar así. Dios es soberano, Él puede hacer que estas cosas sucedan, y va a hacer que sucedan con su palabra, con el poder de su palabra. Dios puede cambiar y desafiar las leyes de la gravedad, o las leyes que existen en el ambiente. Y estos juicios son sobrenatural, igual como todos los que hemos visto. Entonces, verso 1, ¿listos? Ok, viene. Oí entonces una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles: vayan y derramen en la tierra las 7 copas del furor de Dios. Entonces, allí están los 7 ángeles. Ya se les entregó a cada uno una copa del furor de Dios, llena del furor de Dios, y ellos están allí, listos. Y ahora Juan oye una voz desde el templo que está en el cielo, y esta voz da la orden a los ángeles de que vayan y derramen en la tierra las 7 copas del furor de Dios. Ahora, sabemos que esta es la voz de Dios. Él es el único que está en el templo. ¿Ves? En el versículo 8 del capítulo 15 se nos dice que el templo se llenó del humo de la gloria de Dios y su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, Dios da la orden. Esta es su voz, y vemos que los ángeles son obedientes a la voz de Dios. Y iglesia, hermanos, queridos, de la misma manera, nosotros tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Y la manera que tú y yo vamos a escuchar la voz de Dios es cuando leemos y estudiamos y meditamos la palabra de Dios. Dios nos puede hablar de muchas diferentes maneras, pero la manera más segura y la más clara que Dios nos va a hablar siempre va a ser a través de su palabra. Miren, muchos quieren que Dios les hable. Muchos quieren escuchar la voz de Dios, pero no quieren abrir sus Biblias. Y andan queriendo escuchar la voz de Dios en otras partes. Y Dios nos está queriendo hablar todo el tiempo, hermanos. Cada vez que nosotros nos reunimos aquí para estudiar su palabra, Dios nos quiere hablar. Dios quiere hablar a tu vida, habla a mi vida. Cada vez que tú te sientas con un corazón abierto, listo para recibir de la palabra, para escuchar la voz de Dios, cuando estudias tu palabra, créeme que Dios te va a hablar.
Él está queriendo guiarnos y encaminar a que nosotros caminemos en su voluntad. Pero tenemos que dedicar tiempo a la palabra de Dios. Allí es donde tú lo vas a escuchar. Allí puedes estar seguro y vas a escuchar claramente la voz de Dios. Y el fin de que tú y yo escuchemos la voz de Dios es para que lo obedezcamos. Es para que hagamos lo que dice la palabra de Dios. Porque no solamente se trata de oír, se trata de obedecer su voz, de hacer su voluntad. Por eso el escritor de Santiago en capítulo 1:22 nos dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Ves? También hay muchos que sí les gusta leer y les gusta estudiar la palabra de Dios. Y gracias a Dios por eso. Hay muchos que se saben la palabra de Dios de memoria, son buenos para oír, tienen mucho conocimiento, pero tristemente no la obedecen. Su afán de estudiar la palabra de Dios es solamente para tener mucho conocimiento, pero no para ponerla en práctica, no para ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Ves? Los hijos de Dios somos llamados a obedecer la palabra de Dios. Miren, a estos ángeles se les dijo, vayan y derramen en la tierra las 7 copas del furor de Dios. Y en Mateo capítulo 28, verso 19, Jesús le dio un mandato a la iglesia hace más de 2000 años. Y Él también le dijo a la iglesia, nos dijo a nosotros, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, esta es nuestra misión. Si tú te has preguntado, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Generalmente para toda la iglesia, este es tu propósito. Esta es la voluntad de Dios para ti y para mí, para la iglesia. Predicar el evangelio, hacer resplandecer su luz en las tinieblas. Esa es la razón por cual nosotros estamos aquí. Por eso todavía nos tiene aquí. Y a nosotros, iglesia, nos ha tocado en este tiempo y en este espacio para ser la luz de Cristo en este mundo. Por los últimos 2000 años la iglesia ha sufrido, ha sido atacada, han tratado de destruirla, la han tratado de callar, pero se han mantenido fieles al mandato de Dios, a ser obedientes a Dios, a predicar el evangelio, a cumplir con su misión. Jesús ha estado cumpliendo su promesa que Él le hizo a la iglesia. Él dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. Eso somos tú y yo, iglesia. Tenemos que ser obedientes. Estamos aquí para cumplir la gran comisión. ¿Ves? A estos ángeles, ellos se les da el mandato son enviados a ir a derramar la ira de Dios sobre la tierra. Y ellos son obedientes. Esto va a suceder. Nada lo puede detener. Esto es algo que va a pasar en el futuro y estamos más cerca que nunca. Y tú y yo hemos sido enviados a predicar el único mensaje que puede salvar al pecador de la ira de Dios que viene. Ellos son enviados a llevar destrucción al mundo. Tú y yo hemos sido enviados a llevar salvación al mundo por medio del evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Hermanos, tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Comparte el evangelio, habla el evangelio, vive el evangelio. Todos conocemos personas que no conocen a Cristo. Tu responsabilidad y mi responsabilidad no es salvarlos a ellos. Tú y yo no podemos salvar a nadie. Nuestra responsabilidad es predicar el evangelio, vivir vidas que testifiquen del evangelio, y la salvación, el Señor se va a encargar de eso, pero esa es nuestra responsabilidad. Entonces aquí vemos la obediencia de los ángeles a la voz de Dios. Y en el verso 12 nos dice, el primer ángel fue y derramó su copa
en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ahora, sabemos que no todos los santos de la gran tribulación van a morir, no todos van a ser asesinados por la bestia. Para este tiempo va a haber un pequeño remanente que va a sobrevivir la persecución. Dios de una manera soberana los va a proteger de todos estos juicios, igual como va a proteger a los 144,000. Entonces, aquí vemos que la primera copa va a infectar solamente a los que tienen la marca de la bestia y los que adoran su imagen. Y los va a infectar con una llaga en sus cuerpos. Y Juan describe que esta llaga es repugnante y maligna. Son llagas asquerosas en sus cuerpos que escurren pus y que causan mucho dolor. Entonces vemos que el Señor va a exhibir lo podrido que están los corazones de estas personas, lo corrompido que ellos están por dentro. Él va a exhibir esto al darles estas llagas, al permitir que estas llagas corrompan y pudran su cuerpo de ellos por fuera. Ellos rechazaron una y otra vez el amor y la salvación de Dios en Cristo. Ellos decidieron recibir la marca de la bestia y adorar su imagen. Ellos decidieron darle gloria a Satanás y negarle darle gloria a Cristo. Y ahora ellos tienen que sufrir las consecuencias. Siempre hay consecuencias para cada decisión que tú y yo tomamos. Hay a veces consecuencias buenas y hay a veces consecuencias malas. Y esta es la consecuencia de rechazar el amor de Cristo y su salvación. Ahora, este juicio es igual que la sexta plaga que Dios hizo caer sobre el pueblo de Egipto en el libro de Éxodo. Y de la misma manera que pasó en Egipto, vemos que pasa aquí. Solo los enemigos de Dios son infectados. Ahora, el verso 3 se nos dice que el segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. Ahora, este juicio es similar al juicio de la segunda trompeta. Allí solo afectó una tercera parte del mar, pero aquí vemos que este juicio va a afectar todo el mar. Este juicio convierte todo el mar en sangre como de muerto. Ahora, no sé si saben cómo se pone la sangre como de un muerto. La sangre se cuaja, se pone como espesa, negra, fea, como gelatina. Y se nos dice que va a matar a todos los seres vivientes en el mar. El mar se va a convertir en un cementerio. Ahora, este es un escenario difícil de imaginar. Pero te quiero animar a que trates de imaginarte esto. Lo leemos y como que no más queda allí, pero imagínatelo. Y si eres cristiano, solamente te lo tienes que imaginar. Hasta allí vas a llegar. Pero imagínate por un momento. Miren, 70% de todo el mundo es mar. 70% de todo el mundo está cubierto de agua. Ahora, toda esa agua se va a convertir en sangre como de muerto. Y todos los seres vivientes van a morir. Todo lo que está en el mar va a morir. Las ballenas, los delfines, las langostas, todo. Estamos hablando de billones de animales del mar que van a estar flotando en esta sangre. ¿Se pueden imaginar el aroma en todo el mundo en este tiempo cuando esto suceda? Si cuando una ballena muere y queda allí en la orilla del mar, ¿cómo es el aroma? Nada agradable, es fuerte. Ahora imagínense todo el mar, toda la agua que cubre el mundo va a estar así. Imagínense el impacto que va a causar en el medio ambiente. No va a haber lluvia, porque la lluvia viene de la humedad del mar que se evapora.
Va a haber una escasez de comida. Mucha de la comida que consumimos viene del mar. Pero la verdad, nada de eso va a importar porque a la humanidad le queda muy poco tiempo. Y vemos aquí que uno por uno, Dios va a despojar al hombre de todo lo que Él le dio al hombre. Todo lo que el hombre menospreció, todo lo que el hombre no reconoció que vino de su mano. Primero va a destruir su salud. Y luego va a destruir todo el mar. Y en el verso 4 al 6 se nos sigue diciendo, y el tercer ángel derramó su copa en los ríos y las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. De nuevo vemos aquí que este juicio es algo similar al tercer juicio de la trompeta. En ese juicio se envenenó una tercera parte de los ríos y manantiales de las aguas de todo el mundo. Cayó una estrella del cielo llamada Angenjo y envenenó toda una tercera parte de los manantiales y los ríos. Y es igual a la primera plaga que Dios hizo caer en Egipto cuando hizo que el río Nilo se convirtiera en sangre. Pero aquí este juicio va a convertir todos los ríos y todas las fuentes de agua en sangre. No va a haber agua para beber. Ahora, el cuerpo humano puede sobrevivir varias semanas sin comida, pero solo puede sobrevivir como 3 días sin agua. Y la única agua que va a haber va a ser agua embotellada. ¿Y qué tanto les va a poder durar eso? Y por eso muchos creen que estos juicios van a ser rápido. No va a ser en un espacio de mucho tiempo. Como les digo, unos creen que va a ser tal vez en un espacio de 1, 2 o 3 días. Entonces vemos que Juan ve este tercer ángel derramar su copa y todos los ríos y fuentes de agua se convierten en sangre. Y al hacer esto, el ángel hace una declaración. Por si alguien está pensando que lo que está haciendo Dios está mal, o por si alguien está pensando que lo que Dios está haciendo es injusto, o que Dios es demasiado cruel. Este ángel va a declarar y va a testificar en el verso 5, justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Y lo primero que dice el ángel, Dios es justo. Eso quiere decir que todo lo que hace Dios es perfecto y es correcto. Que todo lo que hace Dios es justo. Amén. ¿Creemos esto? Entonces esto quiere decir que todo lo que Dios hace en nuestras vidas también es perfecto y también es correcto. Amén. Entonces quiere decir que todo lo bueno y todo lo difícil que Dios permite en nuestras vidas es perfecto y correcto, es justo. Amén. Aun cuando nos duele. Amén. Nada de lo que Dios hace o permite en nuestras vidas, hermanos, es malo. A veces podemos pensar eso, a veces podemos sentir eso, porque nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y muchas veces nos queremos encontrar quejándonos contra Dios o diciéndole a Dios por qué permite estas cosas. Pensamos que son malas, pero todo lo que Dios hace es bueno, hermanos. Aún esas cosas que son difíciles en nuestras vidas, esas cosas que nos duele. ¿Por qué? Porque Él siempre lo va a usar para que obren para nuestro bien en nuestras vidas. ¿Ves? Dios es justo, pero también dice el ángel que Él es eterno. El ángel dice el que eres y el que eras. En las otras partes de la escritura termina diciendo y el que ha de venir. Pero aquí el ángel no dice el que ha de venir. ¿Por qué? Porque Jesús prácticamente ya está allí.
¿Ves? Después de la última copa, de la séptima copa, Jesús va a descender del cielo, montado en su caballo blanco, con su iglesia. Hermanos, Dios es eterno. Él es inmutable, Él no cambia. Todo a nuestro alrededor cambia, todo el tiempo. Nuestras amistades cambian, la economía cambia, los gobiernos cambian, los presidentes cambian, nuestras circunstancias cambian. Miren cómo estamos reunidos, pero gracias a Dios por eso. Pero Dios nunca cambia. Él nunca cambia. Él es quien Él dice que es todo el tiempo. Y por eso Él es el único digno de toda nuestra confianza. Amén. Él es el único digno de nuestra confianza y de nuestra fe. Nos dice también el ángel que Él es santo, que Él es puro. Y por eso su santidad lo obliga a juzgar la maldad, lo obliga a juzgar el pecado. Si Dios no fuera justo, Él no castigaría el pecado. Él no castigaría la maldad. Pero Él es justo y Él es santo. Y por eso Él juzga. Y su juicio es justo. Porque su juicio está basado en su carácter, en quien Él es. Él es justo, eterno y Él es santo. Y por eso sus juicios son perfectos, son correctos. Y Él sabe juzgar al malvado. Él sabe juzgar a todos los que rechazan su gracia, su amor y su salvación. ¿Ves? Él va a juzgar conforme a la ley. Rechazaron su gracia, rechazaron lo que Él les estaba ofreciendo, la paga de sus pecados, el sacrificio de Jesús en esa cruz, lo menospreciaron. Así que ahora los va a juzgar conforme a la ley. La ley dice ojo por ojo, diente por diente. Y aquí vemos que va a ser sangre por sangre. En su juicio, Él va a vengar la muerte de todos sus santos de la historia de la humanidad. El mundo, desde Abel, su primer santo, Caín lo mató. La sangre de los hijos de Dios, de los santos de Dios, ha sido derramada a lo largo de toda la historia. Mucha sangre ha sido derramada de los hijos de Dios. Y estamos viendo que durante la gran tribulación muchos también van a morir. La bestia y sus seguidores van a matar a muchos de los santos de Dios en ese tiempo. Y el verso 6, él dice, el ángel dice, pues ellos derramaron la sangre de tus santos y profetas y tú les has dado a beber sangre. Y dice, se lo merecen. ¿Querían sangre? ¿Tenían sed de sangre? Pues el Señor les va a dar sangre para que se sacien. Toda la agua de los ríos, de los manantiales, todo el mar se va a convertir en sangre. El Señor les va a dar lo que merecen. El apóstol Pablo dice en Gálatas 6, 7, 8, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Todos los que rechazan el pago de Jesús en la cruz van a pagar por sus propios pecados. Todo pecado va a ser juzgado. Todo pecado va a recibir el juicio que se merece. ¿Ves? En Mateo capítulo 12, verso 36, Jesús le dijo esto a los fariseos que lo estaban acusando de echar fuera los demonios en el poder del demonio. Estaban blasfemando en contra del Espíritu Santo. Y Jesús les dice estas palabras: de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. En otras palabras, hermanos, Dios ve todo. A Dios no se le pasa nada. Todo pecado, no importa qué tan pequeño tú pienses que sea,
no importa qué tan grande sea, todo pecado va a ser juzgado. Todos merecemos el juicio de Dios porque todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno. Nadie merece la salvación. Nadie merece el amor de Dios. Nadie es digno de estar en la presencia de Dios. Pero lo asombroso de todo esto es que ese juicio cayó sobre Jesucristo. Él fue juzgado por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea no tenga que ser juzgado por sus pecados. Él pagó el precio de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y la única razón por cual nosotros los cristianos no vamos a recibir lo que merecemos es por la gracia de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque Él fue nuestro sustituto. Ese es el Evangelio. Es la razón por cual estamos aquí. Es la razón por cual nos reunimos. Ese es el mensaje que tú y yo tenemos que estar predicando al mundo. Este Evangelio está disponible a todos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero viene un día cuando Él va a regresar. Él viene de nuevo y Él va a juzgar. Él va a derramar su furor sobre todos aquellos que rechazaron su salvación. Sus juicios son justos. Porque es exactamente lo que todo pecador merece. Y el cielo lo reconoce. Primero el ángel da esta declaración, da este testimonio, pero ahora Juan oye que el altar respalda el testimonio de este ángel diciendo algo muy similar. Sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Nadie puede acusar a Dios de ser injusto. Nadie puede acusar a Dios de que sus juicios son demasiados exagerados, que son demasiados crueles. Nadie. Pueden, pero solamente se engañan a ellos mismos. Del verso 8 y 9, Juan nos sigue diciendo, estos juicios están cayendo uno tras el otro, y se nos dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol se le permitió quemar a los hombres con fuego, y los hombres fueron quemados con el intenso calor. Blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Ahora esta cuarta copa va a permitir que el calor del sol aumente para quemar a los malvados con fuego. Y Dios puso el sol a una distancia perfecta del mundo. Si lo hubiera puesto demasiado más cerquitas, nos quemaría todo el mundo. Si lo hubiera puesto un poquito más lejos, todo el mundo se congelaría. No hubiera vida. ¿Ves? Dios puso el sol en un lugar exacto para que el mundo pueda subsistir. Pero ahora lo va a usar para traer juicio sobre toda la humanidad. Entonces, imagínense, toda esta gente están cubiertos de llagas, con pus saliendo y asquerosas y apestosas. El mar, todo el mar del mundo se ha convertido en sangre de muertos, y todos los seres vivientes del mar están muertos flotando allí. Todos los ríos y las fuentes del agua se han convertido en sangre, y ahora son quemados por el sol. ¿Se pueden imaginar la agonía, el dolor y el asco que van a estar experimentando estas personas? Vemos que una vez más Dios está permitiendo que ellos prueben. Les está dando una probadita de lo que les espera en el infierno por toda una eternidad. Uno pensaría que
estas personas estarían listas para arrepentirse y darle gloria a Dios después de todo esto, ¿no? Que estuvieran allí tirados de rodillas, diciendo, perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Ahora, hay algunos que creen que para este tiempo todos los que tienen la marca de la bestia y los que han adorado en la imagen, que todavía tienen la posibilidad de arrepentirse y ser salvos. Y creen eso porque dice aquí que no se arrepintieron. Y tal vez yo soy de los que piensa, y esta es mi humilde opinión, que para este tiempo ya no creo que si se hubieran arrepentido, sí Dios los hubiera perdonado y salvado, pero creo que ya no pueden arrepentirse. Creo que ya llegan a un punto donde ya no es posible para ellos. Miren, ellos saben muy bien que estos juicios que están experimentando vienen de Dios. En ese tiempo no va a haber ningún ateo. Todos van a saber que vienen de Dios. Ellos van a seguir el ejemplo de su líder, el anticristo. En el capítulo 13 vimos que la bestia va a blasfemar el nombre de Dios. Y estas personas, que los seguidores del anticristo, ellos escucharon una y otra vez el evangelio. Se les advirtió una y otra vez. Y de tanto escuchar el evangelio y de tanto rechazar el evangelio, se endureció su corazón. Al punto donde creo que ya no hay vuelta atrás. Y creo que eso sigue pasando hasta el día de hoy. Hay personas que escuchan el evangelio una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez lo rechazan y lo rechazan y lo rechazan. Y yo creo que llega un punto donde el corazón se endurece tanto que ya no hay vuelta atrás. Ahora, ¿cuándo es este punto? Yo no sé. Pero ese es el peligro que hay cuando tú continuamente estás escuchando y rechazando el evangelio. Y eso es lo que vemos aquí. A veces pensamos que el dolor y el sufrimiento o las enfermedades sirven para que las personas se puedan arrepentir o venir a la fe. Pero aquí vemos que no necesariamente. Me gusta lo que dice Carlos Spurgeon. Él dice que el dolor y el sufrimiento y la enfermedad no son evangelistas. Y Pablo nos dice en Romanos capítulo 2 que es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Sí, creo que el dolor o la aflicción muchas veces nos puede llevar a buscar y a mirar hacia Dios, nos puede usar Dios, pero lo que nos va a salvar, lo que nos salva es el amor y la bondad y la gracia de Dios. Yo sé que así es como fui salvo. Cuando por fin entendí el amor y la bondad y la misericordia de Dios hacia mi vida. Espero que así es como tú hayas sido salvo. Dice un comentarista, el que no es salvo por la gracia no puede ser salvo. Es la única manera. En el verso 10 y 11 se nos sigue diciendo, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas, y todos se mordían la lengua de dolor, blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. La quinta copa es un ataque directamente sobre el reino del anticristo. Dice aquí su trono, el que le dio Satanás en el capítulo 13 al anticristo, a la bestia, y se nos dice que su reino quedó en tinieblas. De una manera como Dios ahora va a atacar, está atacando el reino del anticristo, lo va a colapsar, lo va a debilitar.
le va a empezar la destrucción sobre él viene, y se nos dice que todos van a experimentar, que el dolor de todas, que todos están experimentando por las llagas y el calor del sol, va a hacer que todos se muerdan la lengua. Ahora, normalmente nos mordemos la lengua, hacemos eso para cuando tenemos dolor en otro lugar, para cambiar la tensión de ese dolor, y nos mordemos la lengua. Pues esto es lo que van a hacer estos hombres, y mujeres se van a morder la lengua, y de nuevo van a blasfemar contra Dios, y no se van a arrepentir. Verso 12 al 16 dice: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se acabaron, para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Estén alertas, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces los reunieron en el lugar que en hebreo se llama el Armagedón. Ahora, la sexta copa de la ira de Dios va a afectar el río Éufrates. Ahora, este río es un río muy, muy largo que separa las naciones del oriente de Israel. Y así como Dios partió el Mar Rojo para liberar a Israel de Egipto, y así como Dios detuvo el río Jordán para que pasara en seco el pueblo de Israel, para que tomaran la tierra prometida, Dios con este juicio va a hacer que se seque el río Éufrates, para que todos los reyes del oriente puedan cruzar, pero para su destrucción. Dios les va a facilitar el camino al secar ese río, para que ellos se puedan reunir con el resto de las naciones en el valle de Migedó, que en hebreo se llama Armagedón. Las naciones se van a reunir con el fin de hacer guerra contra Cristo. Todos los reyes van a ser engañados. Ahora, sabemos que el anticristo va a tener el control sobre todas las naciones, que creo que van a haber 10 naciones, una confederación, y no sé si por el colapso o el juicio que vimos anterior, donde el reino del anticristo es colapsado, es destruido, si las naciones van a ver que el anticristo, tal vez su reino ha sido atacado y debilitado, y pierde algún tipo de alianza estas naciones o el mundo con el anticristo por esto, y que por eso estos 3 espíritus inmundos, que son demonios y que son semejantes a ranas, van a salir de las bocas de Satanás, la bestia y el falso profeta, y van a ir a hacer señales. O sea, Dios va a permitir que estos demonios hagan milagros para convencer a los reyes de todo el mundo a reunirse para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. O sea, los van a ser engañados. De una manera, estos espíritus diabólicos, demonios, van a convencer a los reyes de las naciones que pueden pelear contra Dios. Y no solamente eso, los van a convencer a que pueden ganar la batalla contra Dios. Porque van a ir y se van a reunir. En el capítulo 19 vamos a ver cuando lleguemos allí que no es una batalla, más bien es una ejecución, es una masacre. Dios va a hacer de todos ellos un banquete para las aves. Las aves se van a dar un festín, se los van a comer. Jesús los va a destruir con la espada de su boca, con una sola palabra los va a destruir. Hermanos, Satanás es un engañador. Él es el padre de mentira, y él y sus demonios se dedican a engañar, y no solamente a engañar a los no cristianos, también se dedican a engañar a los cristianos, y lo hace todo el tiempo.
Y por eso la palabra de Dios nos advierte una y otra vez, hey, no ignoren las maquinaciones de Satanás, las artimañas de Satanás. Se nos exhorta siempre a estar firmes en nuestras vidas espirituales, que estar firmes en nuestra comunión con el Señor. Se nos exhorta a caminar con humildad delante de Dios. Se nos exhorta a que seamos hombres y mujeres de oración. Se nos exhorta a estar caminando lo más cerca posible a nuestro Señor Jesucristo en obediencia. Se nos exhorta a llenarnos de la palabra de Dios, de llenarnos de su verdad. Para cuando llegue el engaño, quiera llegar las artimañas de Satanás, nosotros podamos identificar el engaño de una rápido y podamos detectarlo. Y cuando tú y yo no estamos haciendo estas cosas, cuando tú y yo no estamos haciendo estas disciplinas, fácilmente podemos caer en el engaño espiritual. Pasa todo el tiempo. Miren, hay muchos cristianos que han caído en el engaño. Muchos cristianos que antes caminaban con Dios, fielmente con Dios, cerquitas de Dios. Pero por descuidar su relación con Dios, poco a poco caen en el engaño de Satanás. Y Satanás logra su propósito y los aleja de Dios. Todos conocemos a alguien así. Satanás es un engañador y está queriendo engañar todo el tiempo. Y en medio de todo este juicio que viene sobre los enemigos de Dios en el futuro, Jesús en el verso 15 le habla a la iglesia. Se detiene todo esto y de repente habla Jesús. Este es Jesús hablando y esto es lo que le dice a los lectores de este libro, de la iglesia primitiva, y a nosotros. Jesús sabía que nosotros íbamos a estar leyendo este capítulo el día de hoy, que íbamos a estar leyendo la palabra. Y Jesús de repente en medio de todo esto que está pasando, todo esto nos dice, estén alertas, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Él nos recuerda aquí del rapto de la iglesia. Nos recuerda de que Él puede venir en cualquier momento y nos exhorta a que estemos alertas. Que cuando menos esperemos, Él va a venir, Él va a llegar como un ladrón. No es que sea un ladrón, pero esto es la imagen que Él usa. Un ladrón no te avisa cuando va a meterse a robar en tu casa. Y por eso nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas, tenemos que estar velando. Por eso, ¿ves la doctrina del rapto? Sirve para la iglesia, para mantenernos expectantes. Nos mantiene alertas, sabiendo que Jesús puede venir por nosotros en cualquier momento. Nos lleva a velar, nos lleva a estar poniendo atención a todo lo que está pasando alrededor del mundo, sabiendo que Jesús puede llegar en cualquier momento. Su venida por nosotros va a ser como un ladrón. Y nosotros tenemos que velar, tenemos que guardar las ropas de justicia con que nos ha vestido Cristo, para que no nos halle desnudo, para que no nos seamos avergonzados. Pues todas las naciones, junto con el anticristo y el falso profeta, todos llenos de llagas, sedientos, quemados por el sol. No va a haber ni un güerito en ese tiempo. Todos van a estar quemados. Pero así van a reunirse en el valle de Megiddo, que en hebreo se llama Armagedón. Y vamos a hablar más de esto en el capítulo 19, cuando lleguemos allí. Entonces van a reunir para pelear contra Dios, supuestamente pelear contra Dios. Sigue diciendo, verso 17 al 21, con esto terminamos. Dice, el séptimo ángel derramó su copa en el aire. Una gran voz salió del templo, del trono, que decía, hecho está. Y hubo relámpago, voces y truenos, y hubo un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra.
fue tan grande y poderoso el terremoto, y la gran ciudad quedó dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Entonces toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y enormes granizos como de 45 kilos cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque esa plaga fue sumamente grande. El 7º ángel derrama su copa, la copa del furor de Dios, en el aire, y dice, y Dios dice, la voz del templo sale y dice, hecho está. Jesús dijo las mismas palabras antes de dar su último suspiro y morir en la cruz. Él dijo, consumado es, hecho está, en otras palabras. Y lo hizo dijo estas palabras para declarar su obra de salvación, que estaba completa, que la paga del pecado estaba completo. Y aquí ahora dice, hecho está, para declarar que su obra de juicio está completa. Y esta última copa, de la 7ª copa, el último juicio, hizo que hubiera relámpagos, voces, truenos y un terremoto como jamás ha habido en toda la historia de la humanidad. Y nosotros sabemos que los hemos sentido, que en este mundo ha habido muchos terremotos, muchos, grandes, fuertes, que han matado miles de personas y han destruido ciudades completas. Pero este terremoto va a ser sin igual, va a ser grande y poderoso. Y se nos dice que la gran ciudad va a quedar dividida. Y al parecer está hablando aquí de la ciudad de Jerusalén, y nos dice que todas las ciudades de todas las naciones van a caer, van a ser destruidas, va a haber una destrucción masiva. Dios, hermanos, literalmente va a sacudir el mundo con este último juicio. Y se nos dice que Él se va a acordar de la gran Babilonia. Y esto lo vamos a ver más de esto en los capítulos 17 y 18. Y lo vamos a ver con mucho más detalle. Va a ser la destrucción completa del sistema del anticristo. Pero se nos dice que este terremoto va a ser tan fuerte que va a cambiar la geografía del mundo. O sea, va a cambiar la geografía, va a ser tan fuerte que las islas van a huir y los montes van a desaparecer. Y se nos dice que un enorme granizo de 45 kilos van a caer sobre los hombres. ¿Cuánto pesa el saco de cemento, José Luis? ¿50? O sea, van a caer como sacos de cemento del cielo, hermanos. Pues en el castigo del Antiguo Testamento por blasfemar a Dios era ser apedreado. Y aquí Dios desde el cielo los va a apedrear con granizos gigantes que pesan 45 kilos cada uno. El juicio de Dios viene sobre este mundo y va a ser terrible. Pero lo más trágico y lo más terrible es que después de todo esto, sus almas van a ser atormentadas con fuego y azufre en el infierno por toda la eternidad. El mundo le tiene miedo a las cosas equivocadas. Si algo le debemos de tener miedo o temor santo, es a Dios. Él es el que da la vida y Él es el que quita la vida. Y Él es el que va a juzgar. Él va a castigar todo pecado y todo pecador que rechazó el amor y la gracia y salvación de su Hijo Jesucristo. Sí, su juicio es terrible, sí va a ser devastador,
pero también son verdaderos y justos. La gente solamente va a recibir lo que merecen, no más, no menos, sino exactamente lo que ellos merecen. ¿Cuántos dan gracias a Dios que no nos ha dado lo que nosotros merecemos? Amén. Tú y yo merecemos la ira de Dios. Tú y yo merecemos ser juzgados. Tú y yo merecemos ir al infierno. Y la única razón por la cual no vamos a ver el infierno y no vamos a ver la ira de Dios es porque Jesús pagó el precio de nuestros pecados en esa cruz. Él voluntariamente dejó que lo mataran. Él voluntariamente derramó su sangre allí para satisfacer la ira de Dios. Él saldó la cuenta que tú y yo teníamos con Dios. Por eso Pablo dice en 1 Tesalonicenses 1:10 que Jesús es el que nos libra de la ira venidera. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su gracia y su misericordia? Pues gloria a Dios. Gloria a Dios que podemos dar gracias. Porque vamos a estar tomando la Santa Cena. Y esa es la actitud con que tú y yo tenemos que venir cuando tomamos la Santa Cena. Cuando conmemoramos ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue nuestra Pascua. Él tomó nuestro lugar. Y la actitud con que tú y yo tenemos que venir tiene que ser con gratitud. Si algo que podemos llevarnos esta mañana después de ver toda esta destrucción, de ver todo esto que viene sobre el mundo, es gratitud en nuestros corazones, hermanos. Gratitud, gozo. ¿Por qué? Porque Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 1 al 2, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y tú y yo podemos estar llenos de gratitud, llenos de gozo, llenos de paz. Porque tú y yo jamás vamos a ver la ira de Dios. Tú y yo jamás vamos a experimentar el infierno. Porque Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Porque Jesús derramó su sangre por nosotros.